el debate de la comparecencia. Pasamos al siguiente punto, que es el quinto, que está formado por tres propuestas de impulso. La primera de ellas, la propuesta de impulso ante el Pleno número 117, instando al Gobierno de Extremadura a mantener reuniones bilaterales con la Junta de Castilla y León y con la Junta de Andalucía, con el fin de consolidar un frente común que permita mantener operativas las líneas ferroviarias de la fachada atlántica peninsular y recuperar la línea Vía de la Plata para pasajeros y mercancías, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes y cuyo registro de entrada fue el número 11.474. Para defender dicha propuesta de impulso tiene la palabra el señor Escobar Muñoz por tiempo de 10 minutos. Con su permiso, señor presidente. Si hiciéramos un estudio estadístico de los temas que más se han repetido en esta Cámara, probablemente el más repetido en los 2 últimos años sería el tema energético. Ya hasta la saciedad lo hemos tratado, aunque no sé si se disputaría el primer puesto de tema más discutido ha sido con el tema del ferrocarril, las infraestructuras. No sé cuántas veces ya hemos traído el tema del ferrocarril aquí, Parece ser que cuanto menos ferrocarriles tenemos, más hablamos de ellos. Con lo cual, a lo mejor sería bueno que empezáramos a no hablar del asunto, porque supera la normalidad, los servicios ferroviarios, los enlaces. No voy a consumir los 10 minutos para defender esta propuesta de impulso. Ustedes saben que Extremadura no tiene una red ferroviaria que sea tipo tela de araña. Al contrario, sería una malla de esas grandes que tiene 3 o 4 ejes. Y ese eje, el que iría de norte a sur, es el que está truncado, se trunca en Plasencia, en sus salidas hacia el norte, hacia la Ruta de la Plata, hacia Astorga. Y luego el eje sur, que tiene una bifurcación en forma de X, de Y a partir de Zafra, pues también está, digamos, en peligro de ser podado, de ser recortado gravemente. Vamos a ver, con el tema de los enlaces de Llerena y Sevilla, hay aquí una especie de polémica en el que cuando nosotros hablamos, la culpa la tiene la Junta de Andalucía, cuando habla la Junta de Andalucía, la culpa la tenemos nosotros, y al final, como dice el refrán, el castizo, entre todos la mataron y ella sola se murió. Y si algún día desaparecen los ferrocarriles, no vamos a saber quién fue el culpable. El caso es que han desaparecido líneas ferroviarias, han desaparecido enlaces. En la del norte pasa lo mismo. Desde hace ya tanto tiempo que dejó de circular el tren desde Plasencia hasta Herbaz, hasta Sancho Tello, hacia Béjar, siguiendo al norte, que ya las líneas los raíles están oxidados y seguramente harían falta unos trabajos considerables para ponerla en estado de uso otra vez. Entonces, nosotros lo que queremos es que el Gobierno extremeño, para que se acabe esto de que la culpa la tienes tú, la culpa la tengo yo, más eres tú, más eres el otro, que hiciste, dejaste de hacer, siempre una cosa muy sencillita, que creo que tenía que estar en la normalidad de las relaciones entre las comunidades autónomas, y era que se reúnan en contactos bilaterales los responsables del transporte en Extremadura, del Gobierno extremeño y del Gobierno andaluz, y que vean cómo pueden racionalizar, cómo pueden seguir manteniendo esa línea que hay desde Sevilla a Llerena y de Llerena a Sevilla, pasando por El Pedroso y por Cazalla, Guadalcanal, etcétera. Y seguramente, además de ver a quién le corresponde hacer los esfuerzos para que esa línea se mantenga, pues que se pudiera racionalizar el uso que había hace unos años, en el que, desde luego, el problema era que había 2 servicios por la mañana, Llerena-Sevilla, y 2 servicios por la tarde, cuando lo racional seguramente aconsejaría algún tipo de cruce que permita un enlace por la mañana, una ida, una vuelta en torno al mediodía, y luego por lo mismo por la tarde. Por lo tanto, creemos que es perfectamente razonable, perfectamente lógico, que los responsables de transporte de la comunidad extremeña, mirando al norte, hablen con Castilla-León, mirando al sur, hablen con Castilla-La Mancha y se digan, a ver, conviene, interesa, cuánto cuesta, cómo racionalizamos la frecuencia de los enlaces, y que eso lleve a simplemente a una mejora del servicio y nada más, así de sencillo. O sea, no sabemos si esto es muy difícil, a lo mejor con Andalucía, como tienen color político distinto, más complicado que con Castilla-León, debería ser igual de fácil hablar con los dos, debería ser igual de fácil, porque creo que si seguimos echando la culpa uno a otro, al final el resultado será que hay menos líneas ferroviarias, que se siga abandonando el ferrocarril y que esa opción global que se habló en el debate del Estado de la región por un transporte sostenible, económica y ecológicamente sostenible, pues al final se pierda, aunque todos naturalmente nos apuntamos al ferrocarril. Entonces, esto será una paradoja enorme
que estando todos por el ferrocarril, al final se pierda el ferrocarril. Establezcanse esos contactos. Bueno, no ponemos fecha ni decimos en un plazo que tiene que haber, pero claro, tampoco podemos dejarlo para las calendas grecas y en un plazo razonable, no sé si antes de que acabe el periodo de sesiones o en lo que queda de año, esos contactos son perfectamente posibles y esa ofensiva diplomática que queremos hacer hacia afuera, hagámosla también dentro, nada más. Muchas gracias y espero que esta propuesta salga adelante y sobre todo que después se ejecute, nada más. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, turno de en contra o de fijación de posiciones por los restantes grupos parlamentarios, de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, el señor Macías Martín, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Escobar, vamos a votar a favor de su propuesta. Es una Ruta de la Plata 2, la otra la debatimos hace unos días. Y clarificar dos o tres cuestiones. La primera es que usted en la argumentación de su iniciativa, en el documento que registra en la Cámara, dice que este Gobierno, igual que los anteriores, hacen una apuesta por la carretera. No igual que los anteriores, no, hay diferencia, señor Escobar, hay diferencia, porque el PEI, el Plan Estratégico que elaboró el Gobierno de Zapatero, la distribución modal era el 43,7% de inversión prevista para ferrocarril y el 25,2% para carretera. El PIB, el Plan de Infraestructura del Partido Popular del señor Rajoy, destina el 29% para carretera, sube la inversión en carretera, y el 39% en ferrocarril, baja la inversión en ferrocarril. No todo el mundo es igual. Sepa que España es el país que tiene más kilómetros de alta velocidad de Europa y el segundo del mundo después de China, con la extensión que tiene China. El Gobierno socialista invirtió en ferrocarril, señor Zapatero, entre el AVE y el tren convencional, en torno a los 900 millones de euros. Adjudicó obras por valor de la misma. Todas las obras que se están haciendo en estos momentos de alta velocidad fueron las que sacó a licitación el Gobierno de Zapatero. Hasta ahora no hay ninguna licitación por parte del Gobierno del Partido Popular y, como bien sabe, la ministra anunció que a partir del mes de octubre sacará los nuevos tramos. Pero, en definitiva, la ministra Pastor está llevando a cabo recortes en los servicios ferroviarios para incrementar el transporte por carretera y, lo peor de todo esto, señor Escobar, privatizar Renfe, que es el final de toda esta película, con la excusa de la rentabilidad económica, en contra, claro está, de la política europea de transporte y de la lucha contra el cambio climático, que apuesta claramente por la inversión en ferrocarril. El AVE, señor, la alta velocidad, señor Escobar, es ecológicamente mejor que la carretera, tiene menos contaminación y es el único medio que puede competir con los dos modos que en estos momentos que más se usa, la carretera y el avión, y puede competir en rentabilidad y en sostenibilidad ecológica. Lo digo para ir aclarando algunos conceptos que ya debatiremos en profundidad este tema. En definitiva, la propuesta de recorte de la ministra supone que las operaciones en Extremadura se verán afectadas en más de un 50%. Por cierto, la Junta de Extremadura aún no ha firmado con Adif el convenio que tiene que firmar para mantener las operaciones en Extremadura. Tengo la respuesta del consejero del 14 de junio, diciendo que aún no lo han firmado. Y el plazo finaliza el 31 de junio. Si no se firma antes, vamos a tener problemas. Y la realidad es, no se ha firmado el convenio con Adif, se ha suprimido, como usted bien ha dicho, el tren de Sevilla y Llerena, se ha suprimido el Lusitania, han entregado el AVE por un tren diésel que no sabemos cuándo va a funcionar, porque ya la fecha del 2015 ha desaparecido, según dicen los medios de comunicación. El eje 16, que usted hace también referencia, y termino, es un fracaso. En estos momentos no tiene apoyo el señor Monago para sacar el eje 16. Fue un fracaso tremendo. ¿Dónde está el plan reivindicativo del eje 16? En el baúl de los recuerdos. ¿Se acuerda? En el baúl de los recuerdos. Mire, yo creo que es imposible lo que usted propone.
sería lo correcto, es decir, que llegara a un acuerdo con Andalucía y Castilla-León. Pero claro, cuando el campeón de los recortes pone a Andalucía como ejemplo de mala gestión y poco riguroso, usted me dirá cómo lo van a recibir allí. O cuando el campeón de los recortes dice que de las demás comunidades se limiten en respecto a los desahucios a que actuar como él y que Andalucía llegue una hora más tarde y le pega un porrazo a Andalucía por la política de desahucio y por la ley de desahucio, pues usted me dirá cómo lo van a recibir en esa acción de política exterior tan importante que hace el señor Monago. Vaya terminando, señoría. Termino. O cuando en Cataluña anuncia que quien gasta más que recibe es Andalucía. ¿Usted cree que con estos avales puede ir el señor Monago y el gobierno del señor Monago a pedir apoyo a Andalucía, cuando además la marginó en el eje 16, que tampoco contó con ella? O cuando marginó y se enfrentó y humilló públicamente a Portugal, diciendo que a dónde iban a ir las mujeres de Alentejo a tener sus hijos. Y lo dijo públicamente, que además le debían dinero. Ya puede hacer todos los días de Portugal en Extremadura que quiera. Los portugueses no se lo van a perdonar. Consecuencia, están desviando todo el tráfico, que además le interesaba a Portugal, por el norte, marginando Extremadura. Tiene que terminar, señoría. Termino. Por lo tanto, creo que aunque tengan nuestro apoyo, es imposible que salga esto adelante. Y me gustaría además decirle una cosa. Según el PP, esto es imposible. No se puede reabrir la ruta de La Plata por cuestiones técnicas, ¿verdad, señor Herrero? Tiene 10 segundos, señor Macías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra el señor Herrero Rubio por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Hombre, señor Macías, que usted no es la primera vez que sale aquí, que lleva usted mucho tiempo aquí para decir lo que ha dicho. Ha pasado por todos los gobiernos. Todos sabemos que ha estado usted en todos los gobiernos. Respecto a lo que se ha dirigido a mí, que yo por motivos técnicos dice que no se puede abrir la ruta de La Plata, yo le he dicho que no se puede utilizar la infraestructura, a veces se entera. Yo se lo explico detenidamente, que no se puede utilizar la misma infraestructura que existe actualmente porque está hecha hace 100 años y porque los parámetros de diseño que se utilizaron hace 100 años no pueden ser los mismos que ahora, señor Macías. Yo sé que usted no es técnico, pero yo si quiere se lo explico más detenidamente. Como bien decía el señor Escobar, volvemos a debatir en esta asamblea el ferrocarril extremeño nuevamente, el tema estrella de esta legislatura. Bien, desde nuestro grupo parlamentario vamos a votar a favor, lógicamente. Lo mismo que hicimos hace un mes con una propuesta del Partido Socialista, pues hoy, lógicamente, vamos a seguir votando a favor. Sí le tengo que decir que podría haberse usted ahorrado la comparecencia hoy, haber presentado una enmienda de adición hace un mes y ya estaría en marcha, por lo menos por parte nuestra. Ahora bien, usted ha hablado de Andalucía. También le insto a usted, le sugiero que, bueno, aprovechando que tiene sus compañeros, están gobernando en coalición en Andalucía y aprovechando además que la consejera del ramo, la consejera de Fomento, es también de Izquierda Unida, pues vaya usted agilizando las gestiones. No vaya a ser que nos pase, como le está pasando ahora mismo a Renfe y al Ministerio de Fomento, que resulta que le ofrece para firmar un convenio que antes estaba en 13 millones de euros y que se lo ha intentado rebajar a 5 para poderlo firmar y resulta que se han negado rotundamente. Quizá encuentre explicación a esos cierres de líneas porque realmente sus paisanos están en contra de seguir manteniendo las líneas ferroviarias. Me llama también poderosamente la atención las justificaciones que utiliza usted en su propuesta, que son parecidas a las que utiliza también el Partido Socialista. No sé por qué se extraña. Mire, donde usted dice la nueva situación creada con más recortes sociales para el tren. Yo la verdad que no sé a qué tipo de recortes sociales se refiere usted en Extremadura. La apuesta por el transporte privado y la carretera, yo creo que nunca ha escuchado a este Gobierno que apueste por la carretera y por el transporte privado en detrimento del transporte público. Que, por cierto,
Señor Macías, ya hemos visto al señor Zapatero lo que anunció que iba a invertir a Extremadura, pero realmente lo que se ha invertido está más que demostrado. Por no hablar también que poco se parece a un verdadero transporte público y social y mucho menos sostenible medioambientalmente. Queda muy bien, pero tampoco lo entiendo. Por no hablar del cierre de pasajeros, amenaza de nuevos recortes, cierre de estaciones, localidades sin paradas, disminución de frecuencias. En fin, señoría, yo creo, me da la sensación de que usted se está equivocando de comunidad autónoma. Me da la sensación de que estos argumentarios se los han pasado de la Junta de Andalucía, porque, señoría, por si no lo sabe, yo se lo explico. Gracias a la labor que está haciendo el Gobierno de Extremadura y concretamente la Consejería de Fomento, gracias a esa labor se va a garantizar el 85% de todos los kilómetros ferroviarios que existen en la comunidad autónoma. Y el otro restante, el otro 15% restante, como se venía haciendo año tras año, lo va a abonar el Gobierno de Extremadura, pero con una diferencia, que antes gastaban todos los extremeños 7 millones de euros, más de 7 millones de euros, en el convenio con Renfe, y en el convenio que próximamente firmará la Consejería de Fomento con Renfe, se invertirán poco más de 3 millones de euros, es decir, la mitad de lo que se venía gastando antes en el ferrocarril extremeño. Eso es un buen ejemplo de hacer más con menos. Por lo tanto, señoría, yo simplemente tengo que decirle que se actualice, quien le hace las justificaciones, porque no, señoría. Voy terminando, porque el argumentario de Andalucía aquí no vale, en Extremadura. Aquí se trabaja con rigor, se trabaja con seriedad y sobre todo se trabaja con sentido común. En Andalucía están más preocupados de los bancos y de expropiar a los bancos en vez de darle una salida rápida como ha hecho el Gobierno de Extremadura en esta comunidad. Nada más. Muchas gracias, señor Herrero. Señor Escobar, a continuación le corresponderían 2 turnos seguidos de 5 o lo agrupa en uno. Lo agrupa en uno de 10. Tiene la palabra el señor Escobar por tiempo de 10 minutos. Bien, agradezco a los 2 portavoces el voto afirmativo a esta propuesta, que yo espero que se imponga la racionalidad y el buen sentido a la hora de entenderse con un vecino. Yo a lo mejor con mi vecino del quinto me llevo fatal, porque hace ruido, me molesta, pero cuando el ascensor se estropea no nos queda más remedio que ponernos de acuerdo. O sea, esto, digamos, es una colaboración obligada, no por la simpatía, ni por la proximidad política, ni por nada de eso. Y porque yo incluso haya hablado mal de mi vecino, porque es de esta manera del otro, porque desde Extremadura se digan determinadas opiniones sobre el Gobierno andaluz y viceversa. Yo creo que eso no puede ser el obstáculo para que no se haga lo que hay que hacer. Y es que se vean y hablen, vean qué parte le corresponde a cada uno y ya está. Yo creo que eso es así. Señor Macías, ¿a usted no le da que pensar que seamos el país que tiene la cifra más alta de paro de toda la Comunidad Europea y que a la vez seamos los que tenemos más kilómetros de AVE? Eso parece como una paradoja difícil de entender, ¿no? Quiero decir que los kilómetros de AVE per cápita que podamos tener a mí no me dice nada. Lo único que me dice es que se ha hecho una apuesta equivocada por las infraestructuras. Hombre, si es un tren eléctrico, naturalmente es menos contaminante que un diésel, pero contando el precio, creo que anda entre los 8 y los 12 kilómetros, 8 y 12 millones de euros por kilómetro de AVE. No sé si esos datos son correctos o no, ya están desactualizados. Entonces, no sé si... No puedo compartir la defensa que usted hace del AVE, que, por cierto, a usted no le sorprende, ¿no? Así que yo creo que, sin entrar en las valoraciones de que si uno ha sido peor que otro, yo simplemente propongo que se hagan estos contactos y ya está. Y ya van a ver qué salen de esos contactos. Y luego, si no sale bien, es como cuando en los actos de conciliación, hoy estoy inspirado, en los actos de conciliación no se llega a un acuerdo entre las partes implicadas. Naturalmente la culpa la tiene el otro. Yo he hecho todo lo posible, pero no quiero adelantarme a acontecimientos. Yo creo que es posible el acuerdo. Y además del mantenimiento de los enlaces entre Llerena y Sevilla, ¿a usted le parece razonable que haya 2 trenes por la mañana de Llerena a Sevilla y 2 trenes por la tarde de Sevilla a Llerena? Sería más lógico que haya uno de ida por la mañana y uno de vuelta. Y por la tarde que haya un cruce O sea, que estaba organizado de una manera bastante poco racional. Desde el punto de vista técnico, eso estaba bastante mal. Y a lo mejor es posible, no es necesario que un tren salga a las 7:15 de Llerena
y luego otro a las 9:10. Eso no es muy razonable. Entonces lo mejor sería que saliera un tren por la mañana, un enlace por la mañana, y que en torno al mediodía o algo así, un tren de regreso. Y por la tarde otro tren que vaya, que permita ir por la tarde de llegar a Sevilla. O sea, se trata de racionalizar, de poner un poco de sentido común en los enlaces. Y después repartirse los costos y a ver si es verdad que unos y otros defendemos el ferrocarril. Yo cuando he dicho que hay recortes anunciados, hay temor fundado de que cuando se empieza a hablar del tren, al final hay menos servicio. Hombre, en Extremadura no puede haber muchos recortes porque había bien poco. Y tampoco he querido hacer un análisis de la historia que había en el año 80, en el año 86, quién empezó a dividir entre Adif y Renfe Operadora. No he querido entrar en una de esas cuestiones, que aquí cada uno tiene sus pecados que lavar, ¿no? Entonces yo lo que quiero simplemente, ya no voy a gastar en los primeros 5 minutos, es conveniente y es necesario que las administraciones autonómicas de Extremadura y Andalucía se entiendan. Y es conveniente y es necesario que las administraciones autonómicas de Extremadura y Castilla y León se entiendan, que lleguen a compromisos y con toda la antipatía del mundo y con todas las ganas que tengan de decirse cosas desagradables, que lleguen a acuerdos y punto. Eso es la política, no está uno para satisfacer sus fobias y sus filias personales. Estamos para intentar servir a los ciudadanos. Y yo creo que los usuarios del ferrocarril y esa plataforma que está recogiendo firmas nos la agradecerán. Que, por cierto, en esa plataforma que está recogiendo firmas reclaman a los tres, al Gobierno de la Nación, al Gobierno autonómico de Andalucía y al Gobierno autonómico de Extremadura. No van contra este Gobierno autonómico o contra el otro o son más proclives a... No. En las firmas que se están recogiendo, y que creo que están teniendo bastante éxito, reclaman por igual a las tres administraciones. Bueno, pues tampoco parece tan complicado. Le agradezco el voto favorable, como a usted también, señor Macías. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Para cerrar el debate, señorías, los otros dos grupos parlamentarios dispondrán de un nuevo turno de 5 minutos cada uno de ellos. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, el señor Macías Martín dispone de 5 minutos. Señor Escobar, los hechos son evidentes. Sí, en los 2 años que llevan gobernando Extremadura y en el año y pico que lleva el señor Rajoy, los hechos son evidentes. Ni una sola inversión en el tren, en mejorar el tren convencional, el ferrocarril convencional, ni una sola. Han paralizado las obras del AVE, han enterrado el AVE, han suprimido el Lusitania, han suprimido el Llerena Sevilla, y además la intervención del portavoz de Fomento aquí ha sido otro porracito en la cabeza de la Junta de Andalucía apoyando la línea del consejero. La culpa la tiene la Junta de Andalucía. Pues, ¿cómo van a ir allá a hablar? ¿Cómo van a ir allá a hablar? Si está metiéndole el dedo a la Junta de Andalucía y a los andaluces el señor Monago a cambio de un titular, igual que se lo metió a los portugueses. Y el hecho, además, que es incapaz de negociar, es que en el eje 16 se ha quedado solo y se vio en el Comité de las Regiones, no lo apoyó nadie, ya nadie, ni Madrid, ni Castilla-La Mancha, nadie, Aragón. ¿Por qué? Porque es la política, yo me lo guiso, yo me lo como, y le meto el dedo a todo el mundo, hasta que Castilla-León le mete el dedo con la bajada de impuestos, que parecemos los ricos. Que parecemos los ricos, le está diciendo todo el mundo a usted que usted percibe más que nadie el sistema financiero, usted le beneficia gracias al presidente Guillermo Fernández Vara con la negociación que hizo. Esa es la realidad. Señor Herrero, usted dijo aquí que era imposible reabrir de nuevo la vía ferroviaria Ruta de la Plata por el trazado y las características geométricas. Sí, actuales, claro. Reabrir. Bien. Usted es un ingeniero de reconocido prestigio, igual que el consejero. ¿Por qué incluyen en su programa electoral la reapertura de la Vía de la Plata? Para mentir a los ciudadanos. ¿Por qué no viste usted al señor Monago cuando hizo aquí el debate de investidura y dijo que iba a gestionar y a luchar por reabrir la Ruta de la Plata? Le hubiera informado que usted es un ingeniero de prestigio, hombre. Le hubiera dicho, es imposible reabrir la Ruta de la Plata. Y no mienta, señor Herrero. Miente usted cuando dice que en el PIB aparece una línea de alta velocidad, Ruta de la Plata. No es verdad, aparece línea de alta velocidad cuando sea León-Plasencia. Eso no es el Ruta de la Plata. El Ruta de la Plata es Gijón-Sevilla. Donde sí aparece el Ruta de la Plata es en el PEI.
por una enmienda que el Grupo Popular y el Grupo Socialista presentaron, y se contempla en el PEI que elaboró el Gobierno socialista un estudio para la reapertura del Ruta de la Plata. Señor Herrero, no es verdad que no sea posible utilizar la vía actual. Hay que hacer modificación de trazado, claro que sí, y mejorarlo. La plataforma sirve, habrá que reformarla, reforzarla, mejorarla. Y hay estudios serios que dicen que el coste de la reapertura del Ruta de la Plata en el tramo que está cerrado, que es León-Plasencia, tiene un coste entre 65 millones de euros y 300. Con 300 podemos terminar con un tren diésel como el que quieren ustedes, el que han cambiado por el AVE. Igual, entre 65 y 300 millones. Es posible, señor Herrero, es posible. ¿Cómo no va a ser posible? El trazado sirve, no hay que expropiar. Hay que mejorar túneles, puentes. Habrá que mejorar el trazado en algunas zonas donde tiene una curvatura. No, en todo no, en algunas. Pero indudablemente se puede utilizar. ¿Y por qué no se...? Yo solo insisto, ¿por qué no se lo dijeron al señor Monago en el primer debate de investidura que hizo? El que hizo en el primero, porque el otro día hizo el segundo debate de investidura, que ya el primero se ha olvidado. Ya del primero se ha olvidado. Por lo tanto, señor Escobar, termino, no sé por qué le vota su propuesta. De verdad es su hipocresía política. Claro, si es inviable la reapertura del Vía de la Plata, si están apostando simplemente por una línea de alta velocidad cuando toque Plasencia-León, si además es imposible de que negocien porque están pegándole porrazos a las comunidades autónomas del entorno. Se llevan muy bien con Israel, pero con Portugal fatal. Se llevan fenomenal con Israel, pero con Andalucía muy mal. Se llevan mal con Murcia, con Valencia. Está completamente solo porque le está metiendo el dedo a todas las comunidades autónomas. Vaya terminando, señor Macías. ¿Cómo van a ir ustedes? ¿Y qué es eso? ¿Qué van a hacer hoy? Otro acto de hipocresía política. Política. Porque si no es viable, debe decir, no es viable este tren, hay que hacer otra cosa y votamos en contra. No, van a votar a favor sabiendo, señor consejero de Fomento, que es una mentira. Su programa electoral, el debate de investidura y el voto de hoy. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Macías. Para finalizar el debate, señorías, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida en este asunto, señor Herrero, dispone de un turno de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señoría, ¿cuándo ha escuchado usted que el Partido Popular está en contra de reabrir el Ruta de la Plata? ¿Cuándo lo ha escuchado usted? De mi boca ha salido, y estará en el diario de sesiones, porque la propuesta que usted trajo aquí era que no se quitaran las traviesas porque si no ya no se iba a abrir el tren de la Ruta de la Plata. ¿Cierto o no es cierto? Yo lo que he dicho es que esas traviesas, que ese trazado no se puede utilizar ni una vagoneta en las mínimas condiciones de seguridad. Y se lo recuerdo de memoria. Si fuera mentira, igual dudaba, ¿no? O sea, que de mi boca no puede haber dicho usted, no puede decir usted lo que acaba de decir. Y el hecho de que yo sea técnico no significa que la gente no lo entienda. Yo creo que la gente entiende suficientemente lo que quiere el Partido Popular. Lógicamente está a favor de reabrir el tren de la Ruta de la Plata, pero ya le he dicho que me atrevo a apostar que ni siquiera ligeramente paralelo a la actual, porque las características de trazado, se lo vuelvo a repetir, de radios de curvatura, de pendientes, sí, no se asemejan a las actuales, a no ser que usted quiera ir a 50 kilómetros por hora. Yo creo que ya me ha entendido todo el mundo, incluso su bancada. Bien, señor Escobar, la línea Sevilla-Llerena es una línea que está dentro del convenio que tenía firmado Andalucía. Sí, es que el señor Macías dice que la culpa ahora es nuestra, pero es que el Gobierno de Extremadura ha presentado un plan de racionalización y optimización del tren ferroviario en Extremadura. Igual no lo ha hecho Andalucía, ¿yo qué culpa tengo? Igual es que no quiere hacerlo Andalucía, pero es que este Gobierno ya se ha anticipado. La línea Sevilla-Llerena es una línea del convenio andaluz, lo mismo que Huelva-Jabugo. A ver si también vamos a tener nosotros la culpa de que no se abra la línea Huelva-Jabugo. Yo creo que no. O sea, que no intentemos equivocar a la población porque es incierto, Y solamente me queda, reitero,
que el Grupo Parlamentario Popular está a favor, lógicamente, de hablar con Andalucía, de hablar con Castilla y León, incluso la siguiente propuesta, que ya la que queda, es Castilla-La Mancha, pues hablar del eje 16, hablar del tren de alta velocidad, porque será la siguiente propuesta. Esto va por fascículos, ¿verdad? Una comunidad, después otra, bueno, no pasa nada. En todo caso, este grupo parlamentario siempre va a votar a favor de aquellas propuestas que traigan riqueza a Extremadura. Y, señor Macías, no se crea todo lo que sale en la prensa. No se lo crea, de verdad. No se puede dar un titular de un documento, que es un documento interno que puede tener cualquier administración local, regional, provincial, nacional. Hay que darle credibilidad a lo que digan los portavoces, como es, por ejemplo, la ministra Ana Pastor, cuando vino a Extremadura a decir lo que iba a invertir. Quizás es que alguno tiene añoranza de la época socialista, cuando había año tras año más paro, cuando había año tras año más déficit, cuando había año tras año... Sí, sí. Quizá alguno tiene añoranza de aquella época. Señoría, quizá alguno tiene añoranza de aquella época. Pero, sin embargo, diariamente salían noticias positivas. Qué raro, señoría, qué raro. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrero. Señorías, como le trasladé al inicio de la sesión plenaria, la votación de esta propuesta de impulso que acabamos de debatir queda pospuesta para el final de la mañana. La segunda propuesta de impulso, señorías, es la número 118, instando a la Junta de Extremadura a poner en marcha un plan de apertura de comedores en determinados centros escolares durante el periodo estival, con el fin de garantizar una alimentación adecuada para los niños y niñas cuyas familias no puedan subvenir a esa necesidad. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, cuyo registro de entrada fue el número 11.603. Para la defensa de la misma y por dicho grupo parlamentario tiene la palabra el señor Fernández Gómez por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que estamos, señorías, en una cuestión que creo que lo compartimos absolutamente todos, que es una cuestión extraordinariamente seria, yo creo que muy importante, la que se plantea hoy aquí. Y comienzo, por lo tanto, haciendo una declaración de voluntad, por lo menos lo digo así expresamente. Mi grupo parlamentario, PSOE Regionalistas, ha traído esta cuestión hoy al Pleno lejos de toda confrontación. Lo inicio ya así mi intervención. Absolutamente lejos de toda confrontación. Nosotros, señorías, hemos recogido a primeros de junio, el día 7 de junio exactamente, la opinión de un colectivo del Campamento Dignidad de Mérida. Tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con ese colectivo, con ese grupo de acción social, junto con el resto de los grupos parlamentarios en esta Cámara. Nuestro grupo parlamentario escuchó sus opiniones, las contrastó con las opiniones y los datos que ya manejaba nuestro propio grupo y al día siguiente, mejor dicho, ese mismo día, el viernes 7 de junio, nuestro presidente del grupo parlamentario, el presidente Fernández Vara, hizo pública la posición de nuestro grupo en apoyo a esta demanda. Y hoy, en coherencia con ese planteamiento y con ese pronunciamiento, nuestro grupo parlamentario trae a la Cámara esta cuestión, repito por enésima vez, con la voluntad de que sea posible llegar a un acuerdo que nos permita hacer frente a una realidad que nadie puede ignorar en Extremadura. La realidad, señorías, es que hay escolares, chicos y chicas, niños y niñas, que están pasando hambre en Extremadura, y eso se detecta, se refleja y se vive
en muchos centros educativos de la región. Esta es la realidad. Y nuestra propuesta, señorías, créanme, no es una propuesta maximalista, no es una propuesta cerrada, al contrario, repito e insisto, es una propuesta para que los grupos parlamentarios puedan instar al Gobierno, contando, por supuesto, también con la colaboración y con la participación del Gobierno, puedan, insisto, todos juntos hacer frente a esta demanda y a esta necesidad. Lo intentamos, señorías. El 12 de junio presentaba mi grupo parlamentario una resolución en esta Cámara, una resolución, la número 23, después del debate del Estado de la región, en la que se pedía la apertura de los comedores escolares y la puesta en marcha de un plan de garantía alimentaria para el curso 2013-2014. Esta propuesta no salió adelante, la propuesta de resolución no salió adelante. Y mi grupo, consciente de que lo importante no era saber quién llegaba primero, sino intentar poner el granito de arena que nos correspondiera para la solución de este gravísimo problema, apoyó la propuesta de resolución de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en ese debate del Estado de la región, que contenía un planteamiento también muy claro, la apertura de los centros y citaba las ciudades que se producían, a las que se debía producir en la región. Apoyamos entonces aquello. Y hoy con nuestra propuesta estamos dispuestos a apoyar un acuerdo de la Cámara para poder impulsar la acción del Gobierno en los términos que sean necesarios, pero con rapidez, porque la exigencia está planteada ahí. Señorías, ustedes conocerán igual que yo que el último informe de UNICEF, año 2012, coloca a Extremadura con un 46% de niños entre 0 y 15 años en el umbral de la pobreza. En el umbral de la pobreza. En Extremadura. Un hecho que no se había producido en etapas anteriores. El 46%. Es decir, con riesgo de exclusión y de pobreza en nuestra comunidad. El último informe, año 2012. Y yo creo que frente a eso, estoy seguro, nadie podrá permanecer impasible. He de decirles también, según nuestros datos en el presupuesto de la Junta de Extremadura, se ha producido este año un descenso significativo del presupuesto. Según nuestros datos, que son los datos ofrecidos por la Consejería en respuesta a diversas preguntas de mi grupo parlamentario e intervenciones en comisiones, la Junta de Extremadura dedica 6.931.000 euros para 161 catering, es decir, adjudicación directa de la Junta en colegios de nuestra región, y 1.647.000,58 céntimos para 30 centros de gestión directa de la propia Consejería. Eso era en 2012, porque en 2013, señorías, se ha bajado más de 700.000 euros estas cantidades. Y aquellas asignaciones, que por cierto ha sido resuelta hace un par de días de la Junta de Extremadura, asignaciones que se llaman becas individuales, ayudas individuales para transporte y para comedor individuales, se ha reducido las cantidades en más de 1,5 millones en relación con el año pasado. Es decir, más de 2 millones de euros menos en los presupuestos destinados a los comedores escolares por una vía o por otra en nuestra región. Esto es una realidad, señorías. Y frente a esa realidad tenemos que hay más de 10.000 alumnos en este momento comiendo en los comedores escolares de los colegios. Y aproximadamente 8.000 alumnos con una beca, con una ayuda de la Junta de Extremadura para poder hacer frente a ello. Pero sabemos también, como lo saben ustedes, señorías,
que hay muchos padres que antes acudían a los comedores con sus propios recursos y que ahora ya no pueden hacerlo. Y conocemos también, en la misma línea del informe UNICEF, que en Extremadura hay un porcentaje creciente de población infantil que no está bien alimentado durante las 3 comidas, o que hay dificultades en el desayuno, o que hay dificultades en la cena, o que habrá dificultades en la propia comida una vez que han cerrado los centros escolares. Esto es una realidad, señorías, y yo creo que frente a esa realidad no podemos permanecer impasibles. Por eso, y estoy terminando en esta primera intervención, nuestra propuesta es muy precisa, en referencia con el acuerdo que ya aprobamos aquí en el debate del Estado de la región. Izquierda Unida propuso la apertura expresa en determinadas localidades de centros escolares. Nosotros apoyamos eso, no tendremos ninguna dificultad. Pero a la vez, señorías, señalamos que la solución no es solo para julio, agosto y los primeros días de septiembre. La solución implica necesariamente, teniendo en cuenta los datos de UNICEF y de otras organizaciones no gubernamentales, que hay que hacer frente al creciente empobrecimiento de sectores de la población extremeña y especialmente a los más vulnerables dentro de esos sectores, que son los jóvenes en nuestra comunidad. Yo no quiero dar datos, no debo dar datos cerrados me refiero, pero estoy seguro que en nuestra investigación y en nuestra documentación sobre el proceso, siguiendo también el ejemplo de lo que se ha hecho en Andalucía, en este momento, y los datos que se han ofrecido en esa comunidad, en este momento probablemente haya entre 2.500 y 5.000, termino ya, señora presidenta, jóvenes, niños en edad escolar con dificultades de alimentación en sus casas. Frente a eso, señorías, insisto, estoy seguro, demando humilde y modestamente el acuerdo de la Cámara para poner remedio a tal situación. Muchas gracias. Gracias, señoría. En turno en contra o de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes el señor Casco Ruiz, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. En la reunión que tuvimos con los campamentos Dignidad, en los que estuvimos presentes los grupos parlamentarios Socialista, Popular y de Izquierda Unida, estuvimos escuchando algunas de las reflexiones importantes sobre la situación dramática que se vive en esta comunidad autónoma. El portavoz del Partido Socialista ha recordado que esta fuerza política presentó una resolución en el debate del Estado de la región para que, al menos, por lo tanto, como mínimo, se abrieran una serie de comedores escolares en ciudades donde creemos que hay un porcentaje importante de la población, de las familias, que reclaman esa ayuda inmediata y urgente por parte de la Administración regional. Y en este sentido, esta propuesta de impulso que presenta el Partido Socialista viene a reforzar lo que nosotros ya hemos aprobado con los votos del Partido Socialista y de Izquierda Unida en el debate del Estado de la región. Por lo tanto, y siendo coherentes con lo que hemos defendido, primero en la reunión que mantuvimos con los campamentos Dignidad y, en segundo lugar, lo que hemos defendido desde esta tribuna, nosotros votaremos a favor de la iniciativa del Partido Socialista. Le pedimos a la Administración regional, por lo tanto, que abra los comedores escolares durante el periodo estival. Es urgente y es necesario. En aquella reunión se dijo, y voy a citar la frase textual: las serpientes muerden a los que van descalzos. Esta crisis económica está golpeando sobre todo y fundamentalmente a la parte más débil, más empobrecida, más humilde de la sociedad. Quiero recordar aquí que en este último año
ha crecido el volumen de riqueza de los más ricos y ha aumentado considerablemente el umbral de la pobreza de los más pobres. O dicho en otras palabras, tras 4 años de crisis, hoy los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. La brecha diferencial se agiganta, se ensancha de manera dramática. Pobres y ricos, porque ante la crisis económica se ha estado practicando una política que ha cargado el acento sobre la parte más débil de la sociedad, sobre las clases medias, sobre los trabajadores, sobre la gente humilde, mientras no ha tocado un pelo de la parte más rica y más poderosa de esta sociedad. Y eso hay que denunciarlo. No todos están pagando el plato de la crisis. No todos lo están pagando. Y por lo tanto le pedimos a la Administración regional que actúe de manera urgente e inmediata. La Real Academia de la Lengua define de 2 formas la pobreza. Pobre por falta o por escasez y pobre por falta de magnanimidad. Es decir, es pobre quien no puede cubrir sus necesidades básicas y es pobre quien carece de la grandeza ética para compartir. Y por lo tanto le pedimos a la Administración regional que no sea pobre en ese sentido, o si lo prefieren, por emplear otro sinónimo, cicatera. Que la Administración regional no sea cicatera con las personas más humildes de nuestra sociedad. Tenemos una tasa de pobreza del 41,5%, casi doblamos el índice nacional. La pobreza en Extremadura es más extensa, más intensa y más crónica que nunca. La pobreza además ha crecido sobre todo en los hogares con parejas jóvenes y menores de edad. 450.000 extremeños están hoy en el umbral, en el borde de la pobreza, y más de 50.000 están en situación de privación material severa. Y esto significa que esas 50.000 personas hay cosas que ya no pueden pagar, un alquiler, un recibo, o sencillamente no pueden hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir en algún momento dado. El 46% de los niños se encuentran en el umbral también, y repito la cifra que aquí se ha dicho de UNICEF, en el umbral de la pobreza, y tenemos 181.000 desempleados. Señoría, vaya terminando. Son datos, por lo tanto, que nos exige a la Administración regional actuar de manera urgente y rápida. Canarias y Andalucía ya han abierto sus comedores escolares para las familias más necesitadas. En Barcelona lo va a hacer su ayuntamiento. En Castilla y León se van a firmar convenios con los ayuntamientos para que se pueda sufragar el coste de sus comedores escolares. Por lo tanto, en Extremadura, la Administración regional, si quiere y debe y está obligada, porque este Parlamento así lo ha decidido, tiene que poner encima de la mesa todos los recursos para que se abran ya los comedores escolares. Por cierto, la cantidad que se requiere no llegaría a lo que se gastó esta Administración regional en los premios CERES. Por decir alguna cosa que también es importante, ¿cuál es la prioridad de esta Administración regional? ¿Gastárselo en autobombo o en satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos? Nosotros le pedimos a la Administración regional que gaste sus fondos, su dinero, en satisfacer las necesidades básicas. Señoría, ha sobrepasado en un minuto su tiempo. Ya voy terminando la palabra, en este minuto criminal en el que me sobrepasado. A la Administración, pero señoría, de manera prioritaria. Un minuto, señoría. Un minuto. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Valadez Pulido por tiempo de 5 minutos.
Bien, buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida presenta a la mesa de la Asamblea una enmienda transaccional a esta propuesta de impulso que el Partido Socialista Obrero Español trae a la Asamblea, donde entendemos que la Asamblea de Extremadura debe instar al Gobierno de Extremadura a cumplir con lo acordado en la propuesta de resolución del debate del Estado de la región, la propuesta de resolución número 2, en la que se hablaba sobre la apertura de comedores de centros escolares de educación infantil y primaria necesarios en nuestra comunidad. Presentamos, por tanto, esa propuesta, esa transaccional. Señora Presidenta. ¿Sigo? Bien. Desde nuestro punto de vista, señorías, esta propuesta de impulso que hoy quiere hacernos ver el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que está lejos de toda confrontación y que es una suavecita llamada de atención para que esta Cámara inste al Gobierno de Extremadura a abrir los comedores escolares, nos parece, señor Fernández, una ocurrencia miserable y ruin, y además que trata de romper el consenso, trata de romper el consenso ya adquirido en el debate del Estado de la región. Vemos que es una propuesta de impulso oportunista, demagoga, sin base ni superficie, y entendemos que se está usted aprovechando del tren de la moda de los comedores escolares, de la moda que instauraron ustedes y que se lo debemos a ustedes, a las políticas socialistas, del hambre y la miseria y la ruina que han instaurado en nuestro país. Y suavecito, como un corderito o como un osito de peluche, Señor Fernández. Viene usted a esta Asamblea Fernández, por favor, con el único propósito de desprestigiar la labor del Gobierno del Partido Popular. Señor Fernández, tiene un aviso. No podemos ni tendremos nunca como guía esa política social de la Andalucía de los ERES, ni la política chapucera que se ha hecho en el Gobierno de Canarias, en cuyo espejo se miran ustedes. Nuestra manera de hacer política es totalmente distinta, señorías. Y les digo que el Gobierno de Extremadura muestra su solidaridad con esas familias con necesidades socioeconómicas desde todos los puntos de vista, pero siempre con sentido común, no por oportunismo político. Fíjese, ha dicho usted aquí que hay 10.000 alumnos que se han beneficiado de los comedores escolares, de los 192 comedores escolares que hay en nuestra comunidad autónoma. 192 comedores que, además, contando con la solidaridad del Gobierno de Extremadura, se les ha ofrecido una comida gratuita, totalmente gratuita, a 8.184 alumnos. Y, además, usted sabe perfectamente, señor Fernández, que el artículo 38 de esa ley, que también aprobamos aquí por unanimidad, el servicio de comedor es un servicio compensador para facilitar la escolarización. Pero ustedes, ahora, como ya digo, apuntándose al carro para desprestigiar la labor solidaria del Partido Popular, quieren titulares de prensa. Y les voy a decir algo, señor Fernández. Utilizar
la desgracia de los demás para hacer política dice muy poco de los políticos. Dice muy poco de los políticos, porque a base de titulares en distintas comunidades se está jugando con los sentimientos y las emociones de los más débiles. Este Gobierno es consciente de la situación actual que vive España y también nuestra región, y esta endemoniada crisis que afecta a la mayoría de la población y todos sus efectos están, por supuesto, afectando a todas las capas de la sociedad y muy especialmente a los más debilitados. Señorías, el Gobierno es sensible, pero ¿dónde estaban ustedes cuando deberían ofrecer soluciones? Ha hablado, los dos representantes han hablado del UNICEF. Hablan de que los datos son de 2011. No, señor. La encuesta de UNICEF ha aparecido en 2012, pero los datos corresponden a los años 2009 y 2010, cuando gobernaban los socialistas. ¿Dónde estaban ustedes cuando deberían haber aportado soluciones? Gracias, señoría. En turno de réplica por el Grupo Parlamentario Socialista, Peso Regionalista, tiene la palabra el señor Fernández Gómez por tiempo de 5 minutos. Señor Morales, tiene una advertencia. Señorías, yo pensé que realmente este era un tema serio. No entro, señora diputada, no puedo entrar, señora diputada, a valorar ni siquiera las descalificaciones que hace a mi grupo parlamentario, que es lo que me preocupa, también las que me hace a mí, que me preocupan menos. Lo que me produce es una inmensa tristeza, señora diputada, que el argumentario, que además no es suyo, porque sé de dónde viene, lo hemos escuchado ya, lo escuchábamos ya ayer o antes de ayer, es un argumentario que desprecia profundamente el problema, y me preocupa, señor presidente de la Junta de Extremadura, que tenga usted un grupo parlamentario, a ver si podemos hacerlo entre todos y, desde luego, bajo su responsabilidad, que no se pegue de bruces contra la realidad, que no intente ocultarla, que no intente taparla. Lo que decíamos esta mañana, que justamente la realidad no les estropee la buena noticia que querían dar. Y yo he hablado sinceramente, señorías. Creo que este es un problema importante, y para demostrarle además que no es una preocupación sobrevenida, traigo aquí la prueba, que no tendría ni siquiera que mostrársela, porque el Gobierno lo sabe. Ya en mayo, el 13 de mayo de este año, preguntábamos, sin habernos reunido con nadie, preguntábamos a la Junta de Extremadura por escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 preguntas en relación con el funcionamiento de los comedores escolares. Señora diputada, sin tener reuniones con nadie, sin haber hablado todavía en mayo de 2013 del problema, sin haber saltado a la opinión pública. Señora diputada, si esto es lo que tiene que ofrecer el Partido Popular, señor Monago, ante un problema real, ante un problema clarísimo, apaga y vámonos. Si la respuesta ante la pobreza creciente de decenas, centenares de niños en nuestra región es ocultar la realidad y matar al mensajero, señor Monago, creo que usted habrá fracasado, se lo digo con respeto, como presidente de la Junta de Extremadura en el intento de cambiar esta región. Señor Monago, si la respuesta, repito, es ocultar esa realidad, decir, no, esto no existe, y luego ya actuaremos, pero no es posible llegar a un acuerdo, no es posible plantear algunas medidas, háganlas ustedes, si no vamos a ser nosotros, tienen que ser ustedes, háganlas ustedes, pero no maten al mensajero. Y sobre todo, no riñan ustedes a UNICEF, no riñan ustedes a las organizaciones no gubernamentales,
que está detectando esto. No riñan ustedes a los claustros, a los equipos directivos que están detectando esto y poniéndose en contacto al menos también con nuestro grupo parlamentario. Respondan ustedes a las necesidades reales de nuestra comunidad. Esta es la cuestión. Y luego métanse conmigo, todo lo que quieran, llamándome corderito, que Dios le conserve la vista, señora diputada. Muchas gracias. Señor Fernández, ¿ha tenido usted la oportunidad de ver la enmienda transaccional? Bien. Señor Víctor Casco, ¿acepta la enmienda transaccional? Esperamos, a ver. Disculpe, señora presidenta, no había tenido oportunidad, como usted mismo ha podido comprobar, de ver esto, puesto que no lo habían entregado todavía. Acabo de verlo y hablándolo con la dirección de mi grupo parlamentario. La enmienda no es otra cosa que la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. La propuesta de resolución del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que nosotros apoyamos ya en su momento en el debate del Estado de la región. No hay que volver a votarla, señorías. No hay que volver a votar lo ya votado. Es decir, eso está aprobado. Ahora de lo que se trata es que el Grupo Parlamentario Socialista, con el apoyo explícito que se ha producido ya del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida... Señor Fernández, discúlpeme, yo no le he invitado a participar de nuevo en el debate. No, si tiene no otro turno. Es que me tendré que explicar. Señor Fernández, escúcheme, por favor. Tiene otro turno después. Solo quiero que me diga si acepta o no la enmienda para continuar el debate en una dirección u otra. Es lo único que le pido. Pues muchas gracias, señora presidenta. Conteste, por tanto, y vaya a su escaño. No aceptamos la enmienda. Bien, pues ya nos hemos enterado. Para cerrar, señorías, por favor, para cerrar el debate, los grupos parlamentarios de menor a mayor tienen un turno cada uno de ellos por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies el señor Casco Ruiz por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Ante la gravedad de lo que estamos hablando, yo hubiera esperado algo más, sinceramente, alguna capacidad y así poder trasladárselo a los ciudadanos que nos están viendo y nos están pagando por lo que hacemos aquí, de llegar a algún tipo de acuerdo para solucionar los problemas de la gente, los problemas del día a día de la gente. A mí me ha sorprendido su intervención, señora Valadez. Yo creo que se ha equivocado. Se lo digo sin acritud y con el tono no siempre habitual en mí, pero en este caso sí, mi tono tranquilo. Creo que se ha equivocado en la forma en la que usted ha intervenido ante este asunto. Y creo que nos equivocaríamos todos, los tres grupos, si no somos capaces de poner encima de la mesa una solución concreta al problema que están pasando los extremeños, una parte sustancial de los extremeños. Hoy hay nuevos pobres y además los pobres de antes que existían están ya en la más absoluta de las miserias. Por lo tanto, nuevos pobres y pobres que ya han entrado en la miseria absoluta. Y ante eso algo hay que hacer. Abrir los comedores escolares, poner en marcha la tarjeta que ustedes han anunciado, la renta básica que ya hemos aprobado aquí y es un buen paso. Todo eso ha de ponerse en marcha y, si es posible, sin intentar buscar quién obtiene el rédito. Esto no tiene que ser una medalla ni de Izquierda Unida, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista. Tiene que ser una medalla de la Asamblea de Extremadura, de los diputados que pagan los extremeños en favor de sus ciudadanos. Pero con la intervención suya creo que no ha caminado precisamente en esa línea. Todo lo contrario. Nosotros hemos aprobado aquí una resolución
donde se pedía la apertura de una serie de comedores escolares, al menos de esos comedores escolares, de manera urgente. Y eso se tiene que hacer porque es un acuerdo del Parlamento y lo vamos a exigir. Y esta iniciativa es una reiteración. De nuevo, reitera lo mismo. Por eso vamos a seguir siendo coherentes y votaremos a favor. Es una reiteración de lo que ya hemos aprobado. Ahora lo que se requiere es que la Administración regional, y eso es importante, lo cumpla. Antes de que el dios Crono, que está hoy bastante intenso, devore a sus hijos, en este caso el tiempo, los segundos, y me queden sin palabra, quería decir algunas cosas que creo que son importantes. Las primeras, creo que va siendo hora de que nos juntemos con el liderazgo, si es necesario, del grupo del Gobierno para aprobar en Extremadura un plan de garantía alimentaria, o si lo prefieren, porque los términos a veces los carga el diablo, y aquí existe mucho la figura magistral que trazó el anónimo del Lazarillo de Torme del Hidalgo: uno es pobre pero que no se note. Y entonces parece que la Administración regional no quiere hablar de pobreza o de falta de alimentación. Bueno, llamémosle plan de garantía de las necesidades básicas. Se está haciendo en otras comunidades, incluyendo comunidades del Partido Popular con mayoría absoluta y comunidades gobernadas por Izquierda Unida y el Partido Socialista, comunidades gobernadas por los partidos nacionalistas. Aquí ya hemos aprobado la renta básica, que, repito, es un buen y esencial paso. Ustedes proponen la tarjeta. Nosotros estamos hablando de los comedores escolares, junto con otra serie de iniciativas. Juntémonos, organizaciones sindicales, partidos políticos, organizaciones sociales, el Gobierno de Extremadura, y aprobemos todos, obviamente, no una parte contra la otra parte, todos, un plan de garantía de las necesidades básicas de los extremeños. Y tenemos instrumentos que se han aprobado ya en esta Cámara, y, hombre, ya que hay que colgarse medalla, también lo vamos a hacer, en buena parte por la presión de este humilde grupo parlamentario. Lo digo porque si todo el mundo se laurea, pues algunos sargentos empezaremos a ponernos los laureles en la solapa de la camisa. Como todos tenemos propuestas, juntémonos y hablemos con la gente y pongamos en marcha esas medidas que solucionen el día a día de la gente. Hemos tenido la oportunidad de escuchar en varias comparecencias en la Comisión de Política Social y Salud y Sanidad, de organizaciones, me quedan 9 segundos, de organizaciones como Cáritas y Banco de Alimentos. A mí se me ponía la piel de gallina, los pelos de punta cuando escuchaban algunas de las cosas por las que esa gente, con el grado más extraordinario de solidaridad con el género humano, han vivido con otros congéneres, los problemas por los que están pasando las familias, la situación que se encontraba con parejas jóvenes e hijos que se han empobrecido y que están acudiendo a esos comedores sociales, que están acudiendo a los bancos de alimentos porque no tienen con qué pagar. Yo creo que esa situación nos debió impactar a todos los que lo escuchamos. Por lo tanto, les pido, y con eso voy terminando, les pido a ustedes, y para que vea una diputada que no tengo problema con las expresiones católicas, le pido a ustedes ese ejercicio de caridad o de ágape cristiano y seamos capaces de solidarizarnos con el resto de los extremeños que lo están pasando bastante mal. Gracias, señoría. Entre otras cosas porque nuestro... Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Fernández Gómez. Muchas gracias, señora presidenta. Pues comienzo agradeciendo de nuevo al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida el apoyo a esta iniciativa y haciendo referencia también a algunas de las propuestas, algunas de las consideraciones que ha hecho. Justamente en nuestro planteamiento, y creo que lo he dicho claramente, está la necesidad de que desde el Gobierno de Extremadura, desde las instituciones públicas, se aborde un plan de garantía alimentaria
para los jóvenes, los niños y niñas que lo necesitan. Esa es justamente lo que subyace aquí. Nuestro acuerdo hoy en la Cámara y el acuerdo en el debate del Estado de la región permitió abordar de modo urgente para el verano la cuestión que ya detectábamos y que la realidad nos estaba indicando. Pero el problema no se soluciona parcialmente. La cuestión es que hay que abordarlo. Y me dirijo al señor Monago, que sé que no está aquí, pero me dirijo con la legitimidad de quien tiene la palabra desde la tribuna. Y me dirijo con absoluto respeto, insisto de nuevo. Señor Monago, usted tiene que saber que cuando la realidad es expulsada por la puerta, termina entrando por la ventana. Usted que está ahora en una campaña que yo respeto, por supuesto, usted que está en una estrategia política que yo respeto, aunque critico y no comparto, pero es una estrategia legítima de usted y de su gobierno, de intentar transmitir a la opinión pública que están en otra cosa, otra Extremadura. Señor Monago, será un error fatal, repito, expulsar por la puerta a esa realidad que llama insistentemente al Gobierno, porque tarde o temprano entrará de modo no pacífico por la ventana. Y nosotros que representamos la voluntad popular, tenemos que poner el oído, los medios, la atención a lo que yo califico, no quiero dramatizar, de una emergencia social creciente. En una Extremadura con 182.000 parados, con más de 70.000 familias sin ninguna prestación. Señor Monago, señor presidente de la Junta, no es posible cerrar los ojos y los oídos a esta realidad. Y esto es lo que le pedimos. Siga usted, por supuesto, con su despliegue diplomático. Siga usted con su ONE. Insisto, lo estoy diciendo con respeto. Siga usted con su WAN. Muy bien. Pero no puede usted desconocer, no puede usted dejar de reconocer la legítima exigencia de decenas, centenares de población menos favorecida en nuestra región. Eso es lo que hemos hecho. Simplemente eso, traer a la Cámara lo que está ocurriendo en la calle. Mal que les pese, era nuestra obligación. Lo hemos hecho, insisto, con seriedad, con rigor, con datos. Han eliminado ustedes cerca de 2 millones de euros, se lo repito para que lo sepan, de los presupuestos destinados a los comedores escolares de 2012 a 2013 y a las ayudas individuales al comedor, no solo de los comedores escolares. Y mientras tanto, la fiesta sigue. Pues no. Señoría, guarden silencio. Pues no. Señoría, guarden silencio, por favor. Pues no. Desde luego con nosotros, con nuestra connivencia, no. Con nuestra connivencia, no. Nosotros defendemos los intereses de quienes más lo están necesitando. Y en su responsabilidad está hacer frente a esa demanda incuestionable. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, señor Fernández Gómez. Para cerrar el debate, señorías, por el Grupo mayoritario, Grupo Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Valadez Pulido por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. La fiesta se acabó. La fiesta se acabó. Ustedes, cuando gobernaban, comían mirando para otro lado con facturas de 1.000 euros. Comían mirando para otro lado. Y la fiesta se acabó. Y esta iniciativa, lejos de no ser
una reiteración, puesto que los términos y las palabras cambian, es una provocación al Gobierno de Extremadura. Es una provocación en toda regla, porque mire usted, señor Fernández, es absolutamente intolerable que España ocupe en ese ranking que ha nombrado usted de la UNICEF, ocupe durante los años 2009 y 2010 el cuarto lugar por la cola en ese informe sobre bienestar infantil, y mientras tanto ustedes comían mirando para otro lado. Y ahora parece que les urge. Y ahí es donde está el problema. Y hay mucho más que hacer, hay muchísimo que hacer. Y lo más importante que hacer es estar al lado de las personas y no inventarse y venir aquí con ocurrencias y demagogia diciendo mentiras. Mentiras. Silencio, señoría. Y efectivamente, don Víctor Casco, hay muchas cosas más que hacer. Y ya lo ha dicho el presidente de la Nación. Lo ha dicho el presidente. Señora Valadez, señor Palejo, tiene una advertencia. Puede continuar, señoría. Ayer miércoles, sin ir más lejos, el presidente de la Nación, don Mariano Rajoy, anunció que destinará el 0,7% de lo recaudado con el IRPF a la pobreza infantil en España. Sí, señores, cuando gobernaban, comían mirando para otro lado. Y además propuso un plan nacional de inclusión social y para la pobreza infantil. Por otra parte, señor Fernández, señoras y señores del Parlamento de Extremadura, el Gobierno de nuestra comunidad nunca ha dejado ni dejará tirado a ningún niño, ni en otoño, ni en invierno, ni en primavera, ni en verano, señor Fernández. Puesto que además nuestro presidente tiene una prioridad y lo ha repetido hasta la saciedad. Además de lo que usted dice, escúchele también esto: ningún extremeño caminará solo, ningún extremeño caminará solo. Puesto que la preocupación más grande de este Gobierno, señor Fernández, son las familias en riesgo de exclusión con menores a su cargo, por mucho que le pese a usted. Y le voy a dar una buena noticia. Fíjese usted el producto de las políticas del Partido Popular Extremadura Unida en nuestra comunidad. Durante este curso, y según los informes de los servicios sociales de los ayuntamientos, los informes de los psicopedagogos y los informes de la inspección educativa, que están recogidos y grabados en rayuela, hay efectivamente 451 menores en los centros de educación infantil y primaria en una situación difícil. Pero fíjese bien lo que le estoy diciendo, 451 menores. Paradójicamente, un número inferior a cursos escolares anteriores. En el curso 2011-2012 había 553. En el curso 2010-2011, 561. En el curso 2009-2010, 589. ¿Dónde estaba el Partido Socialista Obrero Español en esos momentos? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes cuando debían ofrecer soluciones? Esta propuesta, ocurrencia, diría yo, demagoga y además injusta, puesto que lo que pretenden es estigmatizar a los niños, comiendo, señora diputada, comiendo, Silencio. y pretenden volver a épocas anteriores. ¿Cómo les gustaría? Silencio. ¿Cómo les gustaría? Señora ahora... Valadez, silencio, por favor, un momento, señoría. Señora Godoy, tiene una advertencia. Puede continuar, señoría. Hablan ahora de caridad y de beneficencia, pero si yo en este Parlamento estoy harta de escuchar que eso son cosas de la derecha, que eso son cosas de los católicos. Caridad y beneficencia. Señorías, este gobierno tiene las ideas muy claras. Y existe, y tiene, y ha puesto en marcha hace mucho tiempo, no ahora porque sea la moda de los comedores escolares, fórmulas ágiles y eficientes para atender las necesidades, canalizadas siempre por los servicios sociales de los ayuntamientos y que además contribuyen al reequilibrio social de nuestros pueblos. Ustedes son los que realmente no viven en la Extremadura real. Les gustaría una Extremadura solo en negro, señoría. Pero no olviden que Extremadura también está el blanco y el verde. Voy terminando, señor presidente. Dice una máxima de un gran pedagogo a quien yo admiro mucho, dice: nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo.
Los hombres se liberan en comunión. Y el problema, señorías, no se soluciona con parches. La renta básica supone el inicio de un caminar juntos, más las propuestas de resolución, bono solidario, el plan de protección integral a la familia y a la infancia, el plan de inclusión activa de Extremadura, el plan integral de la infancia y la adolescencia anunciado por nuestro presidente en el debate del Estado de la Nación. Y termino, presidente, diciendo: este Gobierno defiende los intereses de las familias, especialmente las más necesitadas. Nos han dejado arruinados, nos han dejado en la ruina. Hacemos lo que podemos. Y no maten la esperanza de nuestros niños. Caminemos juntos, pero no de esta manera. No rompiendo el consenso. Tiene 10 segundos, señoría. No rompiendo esa idea de que los que estamos aquí estamos ajenos a la realidad, señoría. Muchas gracias, señora Valadez. Muchas gracias.